Hace 38 años que transito en la educación técnica, como docente, como director, y hace 12 que estamos en la gestión, acompañando al ministro Graubach en las distintas gobernaciones del ex gobernador de la Sota y el gobernador Echavarría. En esos 12 años, el AMET fue el primer gremio que, cuando Sara dice nos peleábamos, era porque le hacíamos una propuesta que en principio para ella era complicada. Decíamos que no nos gustaba la lista de orden de mérito para cubrir el espacio práctica profesionalizante del último año o de los últimos 2 años de alguna de las especialidades, y que lo queríamos hacer con un formato distinto, que se tuviera en cuenta la clasificación de la Junta, pero solamente hasta un 40%, y el 60% restante, un 10% de experiencia previa del postulante en el trabajo en el afuera del sistema educativo, y el 50% restante en una entrevista donde se sentaba el director de la institución, el representante o los representantes de los 2 gremios que tenemos en Córdoba y 2 equipos técnicos de la dirección. En esas discusiones con el gallego, discusión de Andrés Gallego sacando fotos por ahí, y Sara fue el primer gremio que dijo vamos a apostar a esto desde el principio. Estoy hablando de hace 6 años. Se respetaban las garantías de los postulantes y elegíamos el mejor, y desde ese momento hasta ahora lo venimos haciendo y pretendemos incorporarlo en algún otro sector, fundamentalmente la parte técnica específica. Yo estoy acompañado acá por el inspector general de las 205 escuelas técnicas y de los 13 supervisores zonales y 2 representantes del equipo técnico, porque uno de los temas que queremos tocar en esta charla y compartirla con ustedes, y obviamente agradecerle a la AMET que nos invitara para hacer esto, son los saberes digitales. Y nosotros en Córdoba hace 2 años que estamos iniciando una experiencia de incorporar los saberes digitales principalmente en la parte científico, tecnológica y técnica específica del primer ciclo, en el espacio dibujo técnico, educación tecnológica, en lo que eso nosotros llamamos científico tecnológico, y en los módulos de taller para las escuelas no industriales, y en el espacio herramientas de informática o computación o informática, como quieren llamarle, educación tecnológica, y los talleres de granja. Y dentro de ese nuevo régimen académico novedoso, compartido y charlado in extenso con el AMET, con los representantes, con el gallego y con su gente, creemos que vamos en un camino, como decía la Sara, de vayamos a esto de las nuevas tecnologías, pero tranquilo. El referente del INET dijo recién Uber. Bárbaro, una aplicación, pero el gomero, el mecánico, el chapista, el electricista, el técnico en automotores y el programador tienen que existir
tienen que seguir existiendo con las nuevas tecnologías, porque si no la aplicación sola no sirve. El caso de comercio electrónico, quiero contar una anécdota y después interrumpo 15 minutos para que expliquemos cómo implementamos esto del nuevo régimen académico, los saberes digitales, lo que nosotros llamamos unidad pedagógica técnica, que apunta a eso que dijiste, Sara, de que todos los pibes pasen del segundo y del tercero, del primer ciclo al segundo ciclo, que es donde se cae la mayoría. Y después termino con lo que explicó el señor recién, que es lo que yo le quiero transmitir de la importancia que tiene la educación técnica secundaria, educación técnica superior y de la formación profesional hacia el futuro, y que parecería que no todos estamos viendo. Y alguien me decía, cuando yo digo eso, dice, ¿pero vos qué te crees, que la educación técnica es el ombligo del mundo? Sí, yo voy a decir eso y en detalle explicarlo por qué consideramos la comunidad de la enseñanza técnica, de la educación técnica, de los alumnos, de los directivos, que la educación técnica es el ombligo de la Argentina, porque el 80% de la fuerza laboral y el 80% de la economía de este país y de Latinoamérica se mueve por las empresas pymes, y no por las empresas electrónicas ni por las grandes empresas. Sí hacen más ruido las grandes empresas, pero la mayor cantidad de trabajadores está en las pymes. Porque podemos seguir, pero intentamos darle un pantallazo, y obviamente en la página de la Dirección General de Educación Técnica de la provincia de Córdoba, en el Facebook de la Dirección General de Educación Técnica de la provincia de Córdoba, está todo esto. Y nosotros tenemos un programa de televisión que sale por Canal 10 y Canal C, creo, y está en YouTube, donde hace 3 años venimos plasmando todo esto, que obviamente esto no se aplica en todas las escuelas. En este momento en 60 escuelas se está aplicando, se empezó el año pasado con 20 y pico escuelas, y resumiendo, los pibes del primer ciclo solamente se los evalúa en proceso y al final del primer ciclo. No hay repitencia de primer año en segundo año, con dibujo técnico, ni con educación tecnológica, ni con los módulos de taller. Cada uno tiene un ritmo de aprendizaje distinto, que lo adquieren primero o lo adquieren. Nosotros tenemos 3 años de primer ciclo, ¿no? Puede haber provincias que tienen 2 años. Algunos lo adquieren en el primer año, otros en el segundo y otros en el tercero. Vamos a estar a disposición después, durante hoy y mañana, para la consulta y para intercambiar las resoluciones. Está todo escrito, es público, es política pública de la provincia de Córdoba. Y para cerrar y redondear, yo quería volver sobre el tema de la importancia que tiene la educación técnica secundaria, superior y formación profesional. Esa importancia que se la dio la ley y las más de 100 resoluciones que se sancionaron en el Consejo Federal desde el 2007 en adelante hasta la actualidad. Esa importancia que le da la institucionalidad de la Mesa Federal del INET, que debe reunirse periódicamente y debe discutir entre los referentes de todas las jurisdicciones, y luego en el Consejo Nacional de Educación Técnica y Producción, con los gremios de la educación, con los gremios del trabajo, para seguir puliendo esta política pública que nació con la ley, que le dio esta potencia al Instituto Nacional de Educación Tecnológica, y con el presupuesto
del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto nacional. Debemos rever esta situación, la debemos rever. Hoy estamos pensando un presupuesto para el año 2020 que no llega a ser el 30% de lo que debería ser. Y voy a lo de la educación técnica, el ombligo del mundo. Sí, señor, en la Argentina y en Latinoamérica la educación técnica es la que arma empresas. En la zona donde nos movemos nosotros, Córdoba, Santa Fe, norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, región centro que se llama, está el 95% de las empresas, pymes, industriales, agropecuarias y grandes empresas. Y en las economías regionales del resto del país, son las que mueven la economía del país. Por eso es el ombligo del mundo. Por eso las escuelas técnicas son caras. Por eso las escuelas técnicas tienen que tener un presupuesto que es el 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto nacional. Si hay otra modalidad que necesita presupuesto, la debe tener. Y son escuelas caras, por eso la ley federal dejó libre allá en los 90 y desgraciadamente en Córdoba el gobernador y el ministro de esa época dijo: son muy caras las escuelas técnicas, las voy a cerrar. Y se olvidó de que cerrar las escuelas técnicas era cerrar la producción y el trabajo. Y a todo esto le falta algo más, que es el acompañamiento a las empresas pymes, que no está ocurriendo, y no está ocurriendo y no ocurrió tampoco en los gobiernos anteriores, ni nacionales ni provinciales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué las empresas pymes no se tecnifican y son ineficientes? Porque es cierto que son ineficientes, porque nacieron en un taller, nacieron así como expliqué lo del mecánico, nacen a los ponchazos, porque no tienen créditos blandos como tienen las grandes empresas, créditos con tasa de 1 dígito y plazos de 2 dígitos, o sea, menos del 10% anual y más de 10 años de plazo. Entonces, la educación técnica y una política de fomento de las pymes va a sacar a este país adelante. Solamente eso. Tenemos que discutir estos temas con nuestros compañeros diputados, legisladores, senadores, ministros y si llegamos a los gobernadores. El mensaje era ese: la educación técnica es el motor de las empresas pymes. El 80% de la economía del país y de la masa de trabajadores son de las empresas pymes. Entonces, avancemos, formemos buenos técnicos para que la tecnología se incorpore a las empresas pymes y a la parte de investigación y desarrollo, que es otra falencia que tienen las pymes, porque los gobiernos no se la están dando, y vamos a tener un país como el que merecemos tener. Y y cierro con esto. Sí, es una modalidad, sí, es el ombligo del mundo. Y sí, Sara, hay que evaluar. Claro que hay que evaluar, pues si no, ¿cómo sabemos a dónde vamos y si estamos haciendo las cosas bien? Y en ese sentido, por suerte, después de... Creo que yo vengo siguiendo el ONE 2011, el 2013 y el 2015, y el Aprender 2016 y 2017, y ahora esperamos muy ansiosos el Aprender 2019 sus resultados. Saben ustedes que los indicadores fueron mejorando. Claro, poquito, claro. En ciencias sociales tenemos unos indicadores bárbaros en las escuelas técnicas donde están ustedes. En ciencias naturales mejores, en lengua mejores, aunque parezca mentira. En matemática va flojo, pero va mejorando suavemente.
Eran mejores y lo debían mostrar, porque si no, nos tapaban la boca diciendo ¿para qué quieren presupuesto si ustedes no tienen resultados? Sí tuvimos resultados. Y siguen siendo mejores, sí señor. Y en todos los campos fueron mejorando. Y sí, despacio. Sí, claro que despacio. Así como estamos diciendo, o por lo menos nosotros decimos, la incorporación de las nuevas tecnologías tiene que ir lento. No está preparada, no están dadas las condiciones todavía en las empresas para transformarla de un taller donde a lo sumo tienen hoy diseño 3D, torno CNC y fresa CNC, y ahora queremos y vamos a incorporar robótica en serio, brazos robot, como hemos visto en las exposiciones, con impresión 3D en serio, que sirva para chequear lo que se diseña en CAD antes de gastar plata en producir, no solo verlo en 3D en la computadora, sino verlo en 3D en la realidad. Eso es impresión 3D en serio. Pero vamos tranquilos, vamos despacio y vamos en el buen camino. Debemos tener conciencia. Acá hay mucha gente joven que no sabe, no la historia, dejemos de lado la historia, Sara, la historia reciente del 2007, 2006 en adelante, del trabajo que se hizo con todos los referentes de todas las provincias, con los foros técnicos en las distintas especialidades, y por ahí no sé si todo el mundo tiene conciencia de que eso significó un trabajo desde el primer docente de la escuelita más lejana, técnica de la provincia más lejana, que le transmitió al director, y el director al inspector, y el inspector a los funcionarios lo llevamos a la mesa federal del INET y lo discutimos mano a mano. A eso le llamo institucionalidad. Debemos volver a tener esa institucionalidad de la mesa federal, donde discutamos cómo vamos a incorporar todas estas nuevas tecnologías de los robots, de los drones, del pensamiento computacional, de la resolución de problemas en la currícula. Y cómo vamos a capacitar a nuestros docentes. Eso es lo que quería transmitir junto con este desafío del nuevo régimen académico, pero fundamentalmente de la unidad pedagógica técnica, que no nos produce pocos problemas, que se siente en el profe de dibujo técnico y dibuje y le enseña a dibujar lo que en los talleres van a hacer, y que el profesor de educación tecnológica le explique sobre los materiales y sobre las tecnologías de lo que en los talleres van a hacer a lo largo de todo el año, el primer año, el segundo año y el tercer año. Creíamos que iba a ser más difícil, con el apoyo del gremio, fundamental, porque los docentes lo primero que hacen es: che, estos locos nos quieren meter en un barco difícil, y yo no me siento con aquel, y no me siento con aquel otro. Y el dueño del taller dice: yo hago lo que hacía toda la vida. Y ante la consulta al referente del gremio en la escuela, ya tenía la bajada de línea que habíamos discutido con el Gallego Suárez, ¿o no, Gallego? Así que funciona, solamente tenemos que abrir la cabeza. Y entre ese grupo del profe de dibujo, el profe de educación tecnológica y los dos maestros de taller, siempre hay uno que no es, ¿cómo dijiste?, ignorante digital. Siempre hay uno que es un poquito más analfabeto digital. Siempre hay uno que se defiende, y ese lleva el camino y los empuja a los otros. Pero lo fundamental es la decisión política y que nos sentemos. Y transmitírselo a los alumnos y a los papás de los alumnos. Esto de las tres patas no es solo la escuela, la familia. Y no es solo la escuela y la familia, la sociedad.
Porque el sector empresario se llena la boca diciendo que no consigue empleados. Y yo les digo al sector empresario, nos reunimos constantemente, claro que no vas a conseguir. Si recién llevamos, en el mejor de los casos, Provincia de Buenos Aires creo que tiene 6 promociones con esta de educación técnica. Córdoba tiene 5 y la mayoría de las provincias recién tienen 4. Y que los que se están lanzando al mercado laboral no llega a ser el 20% de los que se reciben, porque el 80% quiere estudiar algo, y está bien que quiera estudiar algo. Entonces Córdoba, imagínense, se están recibiendo 5 o 6 mil jóvenes de secundaria, 1000 y pico de superior y otros 4000 o 5000 de formación profesional inicial. Esa gente distribuida en por lo menos 20 especialidades, entre las que está producción agropecuaria, que abarca el 30% de esos chicos, porque es potente la producción agropecuaria en Córdoba, y distribuido en toda la geografía de la provincia. Y claro, no hay chicos que sean técnicos y que quieran, estén buscando cubrir los espacios. Y le hago una segunda pregunta a los industriales, como pasó los otros días en una reunión en la Cámara de Comercio. El sector de las TIC, el clúster tecnológico, dice: nosotros tenemos 3.500 puestos sin cubrir porque no hay jóvenes que vayan a estudiar eso y que vayan a cubrir. Y uno de un rincón le preguntó: ¿y cuánto le vas a pagar a un técnico en programación que se recibe de la secundaria que va a trabajar a tu empresa? Y bueno, dice, en 3, 4 años está ganando 40.000 pesos. Y yo le dije: los técnicos nuestros ni de entrada van a ir por 40.000 pesos. Se ponen solos a trabajar porque ya están preparados. Entonces así como reclaman los docentes el sueldo al gobierno, nosotros, los pibes nuestros que se reciben, que salen preparados, tienen mayores pretensiones. Lo tenemos que discutir esto con el sector empresario y explicarle: va a llevar 20 años recomponer lo que hicieron pelota en 20 años. Y que se dieron cuenta que era necesario la educación técnica en el 2003, cuando vino la reactivación económica, pero en el 96-97 hasta los industriales creyeron que era bueno no fabricar e importar, que era bueno ser representante de una empresa del exterior y traer todo. Me suena parecido por estos tiempos esto que estoy diciendo. Bueno, muchísimas gracias. Intentamos dejarle 2 mensajes en la experiencia de la Unidad Pedagógica Técnica con los saberes digitales incorporándolos a pasos agigantados, y esto del posicionamiento de la educación técnica de nuestro país en relación con las empresas pymes. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y ahora le voy a servir el apellido.